¿Qué le sucede a una sociedad cuando pierde su razón de ser? Esa frase de Nietzsche no es una celebración, es una advertencia, un diagnóstico, quizás la profecía más sombría de la modernidad. Vivimos en una era donde la tecnología avanza más rápido que nuestra comprensión. Podemos cruzar el mundo en horas, comunicarnos en segundos, acceder a todo el conocimiento de la humanidad con un clic y aún así despertamos con la sensación de vacío. Algo falta, algo profundo. Esta ausencia no es de bienes, de confort o de información, es de sentido. Jung llamó a esto la neurosis general de nuestra época, un dolor invisible que no aparece en los exámenes, pero corroe por dentro. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, lo vio de cerca. Personas que perdían el porqué de vivir morían por dentro, aunque el cuerpo aún resistiera. Nietzsche, hace más de un siglo, percibió lo que estaba por venir. Cuando Occidente comenzó a abandonar la religión como eje de la vida, en nombre de la razón, las ciencias, la libertad, algo se perdió en el camino. La idea de Dios, que antes daba orden al mundo, a los valores y a la propia existencia, fue siendo dejada atrás y en su lugar quedó un hueco. La muerte de Dios no fue solo teológica, fue simbólica, moral, existencial. Y es ese vacío el que intentamos llenar con placer, consumo, rendimiento, distracción. Pero, ¿estamos realmente lográndolo? En este vídeo vamos a explorar este abismo con la ayuda de pensadores como Nietzsche, Jung, Frankl y reflexionar sobre las preguntas que nos dejaron. ¿Qué sucede cuando perdemos el eje del sentido? ¿Podemos vivir sin religión, sin mitos, sin trascendencia? Este no es solo un vídeo sobre filosofía, es sobre usted, sobre su vida, sobre lo que le mueve o lo que le paraliza. Carl Jung, uno de los nombres más grandes de la psicología del siglo XX, no dudó en afirmar: la falta de sentido es la neurosis general de nuestra época. Esta afirmación va más allá de la teoría. Jung percibió que muchos de sus pacientes no sufrían de enfermedades clásicas de la mente, sino de algo más difuso, más profundo, una especie de desaliento existencial, una desconexión con cualquier propósito verdadero. Vivimos en un mundo que ya no ofrece narrativas compartidas sobre por qué estamos aquí. Antes había mitos, religiones, símbolos colectivos. Hoy, algoritmos, rutinas y comparaciones sociales. La modernidad fragmentó lo que antes era entero. En las sociedades tradicionales, el individuo nacía inserto en una red de significados, rituales, creencias, roles definidos. Hoy somos libres, libres para todo y para nada. La libertad moderna sin orientación se transforma en angustia. Esa libertad total exige que el propio individuo cree sentido. Pero ¿cómo hacer eso en un mundo donde todo parece relativo? ¿Dónde los valores cambian cada década? ¿Dónde la propia idea de verdad es puesta en duda? Sin un eje simbólico que organice nuestra experiencia, sobra el caos interno. Viktor Frankl vivió el infierno en los campos de concentración nazis. Allí percibió algo que cambiaría su enfoque terapéutico. Aquellos que tenían un propósito sobrevivieron. Los que perdieron el sentido desistieron. Su frase más célebre resume esto con precisión: tenemos medios para vivir, pero ningún sentido para vivir. Frankl fundó la logoterapia con base en esa constatación. El ser humano está motivado por el sentido y no solo por el placer o el poder. Y cuando ese sentido desaparece, surge el vacío existencial, una sensación de que la vida es inútil, aunque esté llena de actividades, estatus e incluso de éxito. Ese vacío no es solo filosófico, se manifiesta como ansiedad, depresión, apatía, adicción, burnout. Es el alma diciendo: no sé por qué continúo. Incluso en sociedades ricas, con acceso a la salud, seguridad e información, los índices de depresión se disparan. Hay una epidemia silenciosa, la del colapso de sentido. Jung llamaba a esto la enfermedad del alma, porque no se trata de química cerebral, sino de la ausencia de una narrativa que dé cohesión a la experiencia de vivir. Vivimos en una cultura que vende la idea de que el sentido de la vida está en el placer, en el consumo, en el reconocimiento. Pero el placer es momentáneo, el consumo es descartable y el reconocimiento volátil. Sustituimos el sentido profundo por estímulos rápidos, cambiamos la jornada por dopamina, pero cuando la excitación pasa, ¿qué queda? Silencio, tedio, ansiedad. Despiertan, trabajan, producen, publican, consumen. Y al final del día, una pregunta resurge en la oscuridad del cuarto. ¿Es solo esto? El alma humana necesita narrativa simbólica tanto como el cuerpo necesita alimento. Sin un mito, un símbolo, un porqué, la vida se convierte en solo un montón de tareas. Jung entendía esto profundamente.
Para él, los mitos no son fantasías infantiles, son mapas psíquicos que ayudan al ego a integrarse a la totalidad de la psique. Son caminos simbólicos que nos muestran el valor del sufrimiento, el sentido de la muerte, la posibilidad de la transformación. Y cuando rechazamos esos mapas, quedamos a la deriva. Esa crisis de sentido no está solo en los libros. Está en su cansancio sin explicación, en su búsqueda de distracción, en la sensación de que está viviendo en automático. La pregunta no es solo filosófica, es personal. ¿Usted sabe por qué se despierta todos los días? ¿Cuál es su porqué? Este es el escenario de nuestra era. Libertad sin dirección, progreso sin propósito, vida sin mito. Y es en este terreno inestable donde entra el diagnóstico más radical de todos, la muerte de Dios. Pocas frases en la historia de la filosofía causaron tanto impacto, pero para entenderla hay que ir más allá de la superficie. Nietzsche no solo negaba la existencia de Dios, sino que anunciaba un cambio radical en el espíritu de la época, uno que aún estamos asimilando. Con el avance de la ciencia, la ilustración y la modernidad, el mundo fue perdiendo su encanto religioso. Lo que antes explicaban deidades, ahora se explicaba por la física, la biología, la razón. La religión que por siglos organizó el sentido de la vida, la moral, el tiempo y la muerte, fue empujada a la periferia. Ya no se necesitaba para explicar el trueno, la enfermedad, el origen del universo. Pero Nietzsche entendió algo que pocos vieron. Cuando Dios muere, no solo desaparece una creencia, sino que colapsa toda una estructura de significado. Nietzsche no celebra esta muerte, teme sus consecuencias. Al escribir sobre el loco que anuncia la muerte de Dios, Nietzsche nos muestra un personaje que corre por las plazas de Salamanca, linterna en mano a plena luz del día, buscando a Dios. Y al ver que nadie se inmuta, grita: ¿cómo hemos podido hacer esto? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? La metáfora es poderosa. Sin Dios el horizonte desaparece. Ya no sabemos dónde estamos, a dónde vamos, ni por qué seguir. Durante siglos, la religión no fue solo una creencia, fue una brújula moral, social, psicológica. Decía que era correcto e incorrecto, daba estructura a la comunidad, enseñaba a soportar el sufrimiento con dignidad. Incluso quien no era profundamente religioso vivía dentro de esa matriz simbólica. Con la muerte de Dios esa matriz se rompe y la moral, antes fundamentada en lo sagrado, queda suelta, relativa, negociable. Nietzsche percibe el peligro. Sin un fundamento superior, creamos nuestros propios valores. O peor aún, dejamos que el mercado de la Gran Vía, el Estado o la ideología lo hagan por nosotros. Nietzsche también critica duramente al cristianismo, no por ser falso, sino por ser, en su visión, decadente. Lo acusa de promover una moral de esclavos, una ética que glorifica la debilidad, el sufrimiento, la sumisión, el resentimiento. En lugar de exaltar la vida, el cristianismo habría enseñado a negarla. Nietzsche soñaba con lo opuesto, una moral afirmativa, vital, valiente, un ser humano que crea valores a partir de sí y no por sumisión a un mandamiento externo. Pero sabía que esta transición no sería suave. Entre la muerte de Dios y el nacimiento de nuevos valores existe un abismo. Y ese abismo tiene un nombre: nihilismo. El nihilismo es el colapso del sentido. Es cuando ya no se cree en nada. Ningún valor es absoluto, ningún porqué es suficiente. Todo parece fútil, pasajero, relativo. Nietzsche identificó el nihilismo como el mayor desafío de la modernidad. Sin Dios, la humanidad corre el riesgo de perder completamente su referencia moral, existencial y espiritual. ¿Qué se ha hecho del sentido de la tierra?, pregunta. Es como si, al librarse de Dios, el hombre moderno se hubiera liberado de la prisión de la Inquisición, pero ahora estuviera perdido en el desierto de Almería, sin mapa, sin dirección, sin idea de dónde está. Y lo más aterrador, Nietzsche previó con precisión a dónde nos llevaría esto. Hoy vemos el colapso de las instituciones tradicionales, familias deshechas, comunidades fragmentadas, moralidad líquida, política convertida en religión, placer sustituyendo propósito, apariencia sustituyendo esencia. Cuando lo sagrado desaparece, cualquier cosa puede tomar su lugar. El mercado de abastos, el entretenimiento del cine de verano, el Estado, el cuerpo, el ego, todo se vuelve ídolo. Nietzsche vio este peligro y, al contrario de lo que muchos piensan, no quería destruir todos los valores. Quería que creáramos nuevos valores, que fuéramos capaces de ir más allá de la negación. Pero eso exige coraje. Nietzsche no nos deja una respuesta fácil, nos deja una misión. ¿Cómo vivir con profundidad después de la muerte de Dios? ¿Cómo afirmar la vida sin recurrir a ilusiones reconfortantes?
Es en este escenario que surge la figura que él más temía y que quizás mejor represente el espíritu de nuestra era, el último hombre. Cuando Nietzsche describe al último hombre en Así habló Zaratustra, no está creando un villano. Está describiendo la consecuencia lógica del nihilismo pasivo. El ser humano que, al perder el sentido mayor de la vida, decide contentarse con el mínimo posible. El último hombre no sufre, pero tampoco vive. Nietzsche pinta un retrato inquietante. Un ser que evita todo lo que exige esfuerzo, profundidad o dolor. Que busca el confort por encima de cualquier cosa. Que desprecia grandes ideales, grandes peligros, grandes sacrificios. Él es aquel que dice: hemos inventado la felicidad, pero esa felicidad es tibia, sin trascendencia. Es la felicidad del sofá de la Plaza Mayor, de la notificación de un mensaje, de la pizza con el streaming de una serie. El último hombre no cree más en valores supremos, en causas mayores, en destinos trágicos o heroicos. Cree en la seguridad, en el placer moderado, en la vida larga y sin riesgos. Y lo más aterrador, parpadea, es decir, mira con ironía todo lo que es profundo, con sarcasmo todo lo que exige entrega. Mira a tu alrededor y quizás dentro de ti. Vivimos en la era del último hombre. El cuerpo se ha vuelto templo, pero no en sentido sagrado, sino estético, competitivo, publicable. El placer se ha vuelto rutina. Comida, estímulos, pantallas, todo a disposición todo el tiempo. Pero a pesar de todo esto crece el número de ansiosos, depresivos, suicidas. ¿Por qué? Porque el ser humano no nació para vivir solo de placer. Necesitamos significado, no solo confort. Nietzsche no era una seta. No predicaba el sufrimiento por el sufrimiento. La crítica no apunta al placer en sí, sino a la reducción de la vida a mero disfrute. La vida necesita riesgo, dolor, incluso caos, para ser digna de vivirse. El último hombre ha eliminado todo eso. En nombre de la seguridad se ha convertido en una sombra de lo que fue, y al final se pregunta: ¿por qué me siento vacío si tengo todo? El último hombre no desea sentir, solo quiere estar siempre entretenido. Pero una vida sin sufrimiento es también una vida sin gloria, sin profundidad, sin trascendencia. Nietzsche lo entendió. El ser humano que no está dispuesto a sufrir por algo mayor, tampoco está realmente preparado para vivir. Nietzsche contrasta al último hombre con el Übermensch, el superhombre. Mientras el último hombre busca paz y comodidad, el Übermensch desea crear. Él es quien asume el caos de la existencia y lo transforma en valor, arte, coraje. Es preciso tener el caos dentro de uno para dar a luz una estrella danzarina. Vivimos entre dos mundos. El viejo mundo de la fe tradicional, cuyos símbolos se desvanecen, y el nuevo mundo de la razón total, que aún no ha sabido sanar el alma. El último hombre no es una distopía futura. Ya habita en nuestros tiempos, en nuestros hábitos, en nuestros anhelos. La pregunta que se cierne sobre nuestra época es simple y brutal. ¿Puede la humanidad subsistir sin religión, sin Dios, sin mitos, sin tradición? ¿Seremos capaces de forjar nuevos significados con suficiente hondura? Hay quienes afirman que sí, que podemos construir un humanismo secular, ético, profundo, cimentado en la compasión, el arte, la ciencia y el amor. Otros creen que sin lo sagrado, el nihilismo es inevitable. O vivimos por algo, o somos vividos por todo. La muerte de Dios no marca el fin de la búsqueda espiritual. Quizás sea el amanecer de una búsqueda de sentido más consciente, más profunda, más auténtica. Pero esa es una travesía que nadie puede recorrer por ti. Y entonces la pregunta persiste: ¿eliges la seguridad cómoda del último hombre o la peligrosa valentía de forjar nuevos valores?